no se han cumplido. Paciente con cardiopatía isquémica, vamos a avanzar un poco más rápido para no aburrirlos, ¿sí? Este es un estudio muy importante, que es el estudio INVEST, y que demostró esto. El paciente con cardiopatía isquémica, cuando le bajo la presión, va mejorando hasta un punto, alrededor de los 130 milímetros de mercurio. Si bajo más, ¿qué pasa con su mortalidad? Sube. Y esta es una hermosa curva en J, como hace 20 años se suponía que existía y que se demostró, ¿sí? Otra evidencia de que no hay que bajar la presión arterial a estos valores en estos pacientes. Y cuando se ven los estudios, también a los pacientes que en rojo, cada vez que se bajó mucho la presión, los pacientes se murieron más. Pacientes post-stroke, vamos a pasar rápido, fue lo mismo, hay un estudio que el PROFES tampoco demostró nada, y entonces en conclusión, para no cansarlo con tanto estudio, cuanto más bajo peor. Bueno, yo creo que no es así. Yo creo que las metas no se conocen, ¿sí? Pero creo que no se van a conocer nunca, porque cada paciente es distinto a otro paciente, ¿sí? Es evidente que no se puede bajar la presión arterial indefinidamente, pero también es evidente que ningún paciente es exactamente igual al otro. Por ejemplo, ¿ustedes creen que un diabético joven es igual que un diabético anciano? Yo creo que no. La probabilidad de que un diabético de reciente diagnóstico tenga enfermedad cardiovascular es mucho más baja que un paciente que tiene 20 años de diabetes. Y ahora, como cardiólogo e inducido por mi especialidad, yo opino que si la principal causa de muerte en todos estos pacientes ha sido el infarto, como ha sido el infarto, ¿por qué no buscamos más isquemia en nuestros pacientes? ¿No será que no estamos buscando isquemia, le estamos bajando mucho la presión? Entonces, y si buscamos isquemia, sobre todo en el paciente de alto riesgo, que sabemos que lo puede tener, en el paciente diabético, si le pedimos perfusión miocárdica o el método de isquemia que ustedes quieran a nuestro paciente, ¿no será que le irá mejor? Si buscamos si nuestro paciente no tiene una estenosis de arteria renal, si un viejito arteriosclerótico que es hipertenso y anda mal, antes de bajar la presión y general con el descenso brusco de presión que haga una insuficiencia renal, ¿no andará mejor? Bueno, esa es mi idea, buscar isquemia, revascularizar si es posible. Y si no se puede, bueno, no, se ve muy cauto en el descenso de presión arterial, ¿sí? Bueno, todo esto generó que las guías europeas, que se habían publicado en el año 2007, en el año 2009 se publique una revisión urgente y en la cual dicen, bueno, sí, es verdad, a partir de toda esta evidencia que tenemos, no hay evidencia de bajar la presión en los pacientes ancianos más de 140-90, no hay. Quizás 150, que es lo que hizo el estudio Heidelberg, sea un buen valor, ¿sí? Bajar a menos de 130-80 en pacientes diabéticos de alto riesgo no está apoyado hoy en ningún estudio, nunca se ha logrado con éxito. Quizás sí, entre 130 y 139, 85 estaría bien. También hay que saber una cosa, cuando uno más baja la presión, más protege a los diabéticos de daño microvascular, ¿sí? Eso sí es verdad. Y hace poco se publicó una frase donde decía un hipertensólogo, bueno, usted elija, ¿quiere morirse ciego o quiere vivir un poco más? ¿Sí? Respecto a le bajo más o no le bajo la presión. Vuelvo a decir que me parece que hay que individualizar los pacientes, ¿sí? Bueno, y para la población general sí, 140-90 continúa siendo un límite que está aceptado porque los estudios donde se bajó la presión sí realmente han probado que es mejor tratar que no tratar, como decíamos al inicio de la charla. Bueno, vamos a hablar de dos puntos breves. Uno es la adherencia. Esto es fundamental. La clase empezó diciendo ¿por qué no va tan mal con los pacientes? Y bueno, un aspecto de la adherencia. La adherencia no depende del paciente solo, depende del médico, depende de la enfermedad del paciente. Y recordemos que estamos pasando hipertensos, que son asintomáticos. Entonces le tengo que decir para su enfermedad que no siente nada, tome estas 3 pastillas que no va a sentir ninguna mejoría y que son caras y que le van a dar efectos colaterales. Y hágalo. Entonces es difícil, ¿sí? Pero también depende del tratamiento. Entonces, si bien el tema es muy amplio, yo voy a hablar solamente de algunas cosas que podemos hacer con respecto al tratamiento de nuestros pacientes.
En el año 2005 se estudió qué adherencia había en 14 provincias de Argentina. Este es un estudio, se hizo de la forma más fácil, que es con una encuesta de adherencia, porque los otros métodos son muy caros, de dosar droga en sangre o con dispositivos que se abren y cada vez que el paciente abre la cajita para ver si tomó o no tomó son muy caros. Y se vio que la mitad de los pacientes no tomaban los medicamentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esto? Y bueno, yo si pudiera, le diría a mi paciente, le voy a recetar un medicamento que va a ser una sola pastilla, que dura 24 horas, que no tiene efecto adverso y que es barata. Eso es muy difícil de hacer, ¿sí? Pero vamos a tratar de acercarnos un poquito más a eso. Y este es el problema que tiene nuestro paciente. La polifarmacia, realmente para controlar niveles de presión arterial, como se ve en todos estos estudios, no se controla casi ningún paciente con una droga. La mayoría necesita 2, 3 o 4. Y mi paciente además tiene diabetes o no, y toma cosas por su diabetes, y tiene colesterol, y tiene artrosis, toma AINES, y tiene muchos medicamentos, ¿sí? Por lo cual uno entiende si el paciente tiene baja adherencia. Una idea de lo que voy a hablar ahora es de hacer terapia combinada, ¿sí? ¿Para qué? Básicamente dar medicamento a baja dosis, con lo que seguramente va a tener menos efecto adverso y probablemente espero tener más adherencia. ¿Qué dicen las guías? Siempre las guías están un poco separadas o atrasadas aparentemente de lo que uno ve en el consultorio, ¿sí? La JNS7, que ya es viejita y se espera una 8, ¿sí? Nos decía que usemos terapia combinada solo en el estadio 2, no para empezar con nuestro paciente, y que siempre combinemos una tiazida, después de un estudio que fue el OLHAT, que fue un estudio muy discutido, asociada a lo que ustedes quieran, pero siempre empiecen con una tiazida, ¿sí? Y en el año 2008 se publica un estudio que es muy lindo, que es el estudio Accomplish, que dijo a ver si es verdad. Entonces directamente a los pacientes les daba, por un lado lo que decían las guías, un IECA, que era el benacepril, con una tiazida. Pero por otro lado decía, en vez de tiazida le doy amlodipina, le doy IECA, amlodipina. O sea, comparó dos asociaciones fijas. En pacientes de alto riesgo, ¿sí? Quería ver si los pacientes se morían o tenían enfermedad cardiovascular no fatal, o sea, lo que nos interesa realmente de los pacientes, ¿sí? ¿Y qué demostró este estudio? Ambas drogas fueron muy buenas para bajar la presión, miren a dónde bajaron, a 131, a 132 minutos en el curso, o sea, realmente eran buenas drogas, una buena asociación. Al empezar el estudio, más del 70% de los pacientes tomaban 2 medicamentos para la presión, pero solo 1 de cada 3 estaba controlado. Y al finalizar el estudio, que es lo más importante para mí, más del 70% en cualquiera de las 2 combinaciones que tomaban había controlado la presión usando una asociación fija, ¿sí? Fue un poco mejor la asociación con amlodipina que la asociación con diurético, al contrario de lo que decían las guías. Y uno podría decir de este estudio, como le digo, más allá del resultado que tuvo puntual, es que usar asociaciones fijas es muy bueno. Y también que si las guías nos decían que había que utilizar un diurético, no se probó. Al contrario, fue mejor amlodipina. Entonces, como sugerencia mía también, sin basado en nada más que lo que yo pienso, me parece que una buena asociación es usar un IECA o un ARA2 si el paciente no lo tolera, combinado lo que quieran. Un bloqueante cálcico con una tiazida, no obligatorio, pero cualquiera de esas asociaciones andan muy bien con los pacientes, ¿sí? Y hubo un estudio canadiense publicado este año, que es el estudio Stitch, que lo que hizo fue decir algo que fue basado exactamente en lo mismo, agregarnos un poco de información que es muy buena cuando ustedes la escuchan. Acá tengo distintas drogas antihipertensivas. Y yo tengo, si mi paciente no baja la presión, ¿qué hago? Tengo 2 opciones. O le subo la dosis o le agrego otra droga, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor parte de las presentaciones que uno receta, la dosis estándar que uno receta, es la dosis que en la relación entre dosis y efecto ya está en el pico.